Es impresionante ver cómo la humanidad está tan cegada creyendo que santos, estatuas, imágenes, pin o broches pueden escucharlos o responderles o ser intermediarios entre Dios y ellos. Y esto ocurre porque lamentablemente las personas no indagan, no profundizan en el conocimiento. Y esto claramente se ve reflejado en el pasaje de Oseas 4:6, donde Adonai exhorta a su pueblo y les dice que ellos perecen por falta de conocimiento. En esta cápsula informativa vamos a ver precisamente los mandamientos del 26 al 29, donde se aborda específicamente el no creer en otras divinidades que no sean Adonai, ni hacer imágenes ni postrarse delante de ellas. Veremos cómo las culturas del antiguo Medio Oriente adoraban a sus ídolos y el contraste que hace el Todopoderoso con el pueblo de Israel. La información será sacada principalmente del documento Tariach Mitzvot, información que cada uno de los maestros toma como fuente principal para compartir los mandamientos en detalle con cada uno de ustedes. Vamos con el video. Los mandamientos que abordaré por encargo de mi maestro Rico Cortés y la colaboración del Moré Juan Carlos Suaste son el 26, donde dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, el cual según el Tariach nos exhorta a que si transgredimos este mandamiento seremos apóstatas, además de la prohibición de imaginar a Elohim con un cuerpo o forma física, como lo creen algunas religiones del segundo siglo. El mandamiento 27, no te harás imagen tallada ni semejanza alguna. El mandamiento dice que está prohibido incluso si el que hizo la imagen no la adora él mismo. El mandamiento 28, no te inclinarás a ellas ni les servirás. Postrado se refiere a estar completamente acostado en el suelo con las extremidades extendidas y el rostro tocando el suelo ante su ídolo. Mandamiento 29, y no les servirás, hacer algo en nombre de esa deidad y dedicarle devoción. Todos estos mandamientos se encierran en uno: no tener ni fabricar ídolos para adorarlos, postrarnos ni servirles, el cual su transgresión se traducía automáticamente a la pena de muerte. Quiero plasmar la información de estos mandamientos en contra de la idolatría, mostrando un poquito sobre las culturas antiguas, sus creencias idolátricas versus la creencia del pueblo de Adonai desde su libertad de Egipto. La idolatría fue una práctica predominante en el antiguo Medio Oriente, manifestándose en múltiples panteones o grupos de dioses y sus cultos a diversas deidades. En contraste, Israel se destacó por su monoteísmo, prohibiendo estrictamente la veneración de otras divinidades y la creación de imágenes sagradas. Esta diferencia fundamental quedó reflejada en la legislación de Adonai dada a través de Moisés, particularmente en los mandamientos que prohíben la adoración de ídolos, como lo dice Éxodo 20, del 3 al 5. Las culturas de Mesopotamia, Egipto, Canaán y Anatolia eran profundamente politeístas. Para estas sociedades, los dioses eran entidades con poder sobre aspectos específicos de la vida y la naturaleza, como lo que hemos visto unas lecciones atrás, que en Egipto, por ejemplo, tenían más de 1500 dioses y cada uno de ellos era el encargado o representaba, por ejemplo, al sol, al mar, al cielo, a la vegetación, a la lluvia, lo que los llevó a la creación de complejos panteones o conjuntos de deidades. En Mesopotamia, en las antiguas culturas de Sumer y Akkad, que datan desde el 3100 antes de la era común, tenían entidades o deidades como Enlil, el dios del viento, y Enki, el dios de la sabiduría y el agua. La ciudad de Babilonia elevó a Marduk como deidad suprema. Su culto estaba acompañado por templos llamados sigurats, donde se realizaban sacrificios y ofrendas, aunque los sumerios hicieron estos templos mucho tiempo antes para reflejar su adoración en los lugares altos o culto imperial. En Canaán, en la región habitada por los israelitas, los cananeos adoraban a Baal, Astarte y Moloch. Los rituales incluían sacrificios humanos y cultos de fertilidad, temas que hemos ido aprendiendo con nuestro Moré Rico Cortés, donde ellos usaban elementos que la Biblia condena, como necromancia, actos de fornicación y prostitución, sacrificio de niños, idolatría, etc.
En Anatolia y Persia, los hititas adoraban a cientos de dioses, mientras que los persas, con Zoroastro, un profeta de su religión, promovieron un sistema dualista que contrastaba con el politeísmo clásico, aunque Zoroastro fomentaba la eterna lucha entre el dios del bien y el dios del mal. El uso de imágenes talladas era central en la idolatría. Los ídolos representaban la presencia divina y se creía que contenían la esencia de la deidad a la que representaban. En Babilonia, por ejemplo, la ceremonia del lavado de boca o mispis en acadio se realizaba para dar vida a la estatua de un dios. El ritual era algo así. Se lavaba la estatua con agua sagrada y aceites en presencia de sacerdotes. Se recitaban fórmulas para invocar la presencia del dios. Por ejemplo, se llamaba a los dioses principalmente como Ea o Enki y Marduk para que sirvieran como supervisor en el ritual. Un fragmento del texto ritual dice: Oh Ea, gran señor sabio entre los dioses, purifica esta estatua y dale vida a los dioses. Se declaraba que los artesanos que hicieron la imagen no tenían autoridad sobre ella. Un pasaje común decía: Oh estatua, no eres obra de escultor, no eres creación de manos humanas, sino de los dioses. Se rompían las herramientas usadas para tallar la imagen, eliminando cualquier rastro humano en su creación. La estatua era vestida y adornada y llevada a su santuario, donde comenzaban a recibir sacrificios y ofrendas. El monoteísmo de Israel se expresa de manera explícita en los siguientes mandamientos: no creer en otra divinidad que no sea Adonai, no hacer imágenes talladas, no postrarse ante ídolos ni adorarlos. Estos mandamientos establecen una ruptura total con la cosmovisión politeísta de su entorno idolátrico. Hubo excavaciones en Israel que revelaron evidencia de idolatría y su rechazo dentro de la cultura hebrea. Se hallaron inscripciones mencionando Yud-Hei Vav-Hei y su Asherah, lo que indicaba que algunos israelitas aún practicaban influencias cananeas. Sin embargo, los profetas denunciaron esta práctica, como en Jeremías 7:18 dice: los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, las mujeres preparan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y derraman libaciones a otros dioses para ofenderme. En sitios como Tel Lachish o Tel Arad, que son antiguas ciudades fortificadas de Judá, se encontraron restos de templos israelitas destruidos intencionalmente, lo que sugiere y asocia reformas de creencias como la del pequeño rey Josías en 2 de Reyes 23. Nuestros sabios de la Torá interpretaron la idolatría como la raíz de la corrupción espiritual. Maimónides explica que la idolatría comenzó cuando los hombres confundieron la creación con el creador, otorgando culto a las estrellas y elementos naturales. Otro texto de nuestros sabios resalta la enseñanza que la idolatría no es solo la veneración de estatuas, sino también la elevación de cualquier cosa al nivel de Dios. Esto nos quiere decir que cualquier cosa que pongamos como prioridad en lugar de Dios y su ley será idolatría. Por ejemplo, darle más prioridad y tiempo al trabajo, a un hobby o pasatiempo, a los hijos, al cónyuge, al Facebook y al YouTube, que a la búsqueda de Dios, que al estudio de su palabra, que la oración. Eso hace que ellos sean nuestros Dios. Mateo 6:21 dice dice Yeshua que donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. La diferencia fundamental entre Israel y sus vecinos radicaba en que la identidad israelita estaba basada en un pacto con un solo Dios, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. El rabino y teólogo judío del siglo XX, Abraham Joshua Heschel, nos comparte: a diferencia de los cultos politeístas, la fe hebrea prohibía la representación visual de Adonai y establecía una relación personal basada en la obediencia a la Torá. Que el Todopoderoso nos ayude en nuestro caminar y nos dé su luz. Si bien es difícil que caigamos en postrarnos ante un ídolo tallado, podríamos cambiar nuestras prioridades y poner a alguien o algo en el trono de Adonai. Que el Santo bendito es nos fortalezca y ordene siempre nuestro corazón
para que esté siempre enfocado en su reino. No olvide revisar las cápsulas de mis compañeros que cada semana se esfuerzan buscando información validada para compartir estas perlas de sabiduría y conocimiento y así seguir un mismo lenguaje y orden, siendo diligentes con el llamado de Adonai. Suscríbase a Tesoros del Templo, Techuvá TV, Roca Eterna Hain City para estar al día con la información de nuestro More Rico Cortés y tener a mano todos los estudios que se han desarrollado. Que Adonai les bendiga a todos. Shalom.